Dinamarca, señor Henrik Brandsen, doctor Eduardo Lorca, doctor David Sangüesa, doctor Manuel Nostroza. Hoy día nos reunimos a conversar sobre un tema que preocupa enormemente a nuestro país, que es la diabetes tipo 2. Y usted se está aportando un estudio ya que en definitiva estamos discutiendo en esta oportunidad y que el profesor Ronnie Lenz nos va a presentar. Este estudio fundamentalmente aborda cuáles son, de alguna manera, los comportamientos de la población respecto de la atención, pero sobre todo, cuál es el acceso que la gente tiene a los sistemas de salud y a los programas. Y también nos entrega información sobre cuál, de alguna manera, está siendo el resultado. Lo estamos viendo con las cifras que a nivel nacional estamos teniendo. La diabetes en Chile, tenemos un 10,8% de la población, según el último informe de la OECD, ya contra un promedio de la OECD de 7%. O sea, estamos con un porcentaje muy por encima del promedio de los países, muy semejante a Estados Unidos, a Portugal, y solo superado por México y Turquía. Pero lo que es más complejo es que hacia el año 2019 ya el porcentaje de diabetes en el caso de la OECD era 6,7, o sea, apenas 0,3 décimas por debajo de lo que tienen hoy día, pero Chile tenía 8,6, o sea, un 11% por debajo de lo que tiene hoy día. O sea, el incremento al que hemos tenido en los últimos 3 años, 4 años prácticamente, yo diría que es alarmante. Y esta situación va de la mano, como decía el señor embajador, de la obesidad, en la cual también Chile lamentablemente tiene un récord. Y si se compara con las tasas de otros países de la OECD, ya en la cual solo son superados por Costa Rica, por México, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Pero todo el resto de los países están por debajo de nuestro promedio. Y nosotros estamos, por cierto, muy por encima del promedio de la OECD. De tal manera de que aquí aparecen dos elementos que de alguna manera complican enormemente la situación. Y aquí es donde cae en forma muy importante el rol que tienen los sistemas de salud. Y el rol que tienen los sistemas de salud para enfrentar, por un lado, la prevención de la enfermedad. Indudablemente hay que partir por la obesidad, pero para prevenir la enfermedad es necesario que nuestros programas sean efectivos y además haya acceso. Y sobre el acceso es uno de los elementos sobre los cuales apunta esta encuesta. Lo segundo es que, en definitiva, los resultados que nos entrega la encuesta también nos aporta información si es que queremos avanzar un poco en la formulación de políticas públicas, ya, de tal manera de que podamos fomentar conductas saludables, pero también podamos identificar aquellos problemas de acceso que tiene la población y que en definitiva se observan. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienen los pacientes con el sistema de salud que los atiende cuando están enfermos o están bajo control? ¿Ya? Y en definitiva, ¿cómo los están atendiendo? ¿Cuáles son el tipo de tratamiento que están recibiendo las personas? Vamos a tener algunos datos que son relevantes de analizar y de poder observar, y que creo que en esta oportunidad, con los participantes de este panel, yo creo que va a haber una conversación muy rica y que debemos aprovechar todos aquellos que están hoy día participando y los que van a ver a futuro este webinar. Yo creo que es necesario este tipo de estudio. Y más aún, yo diría que este tipo de estudio, yo lo veo como, en este caso en particular, el caso de la diabetes, así como el instituto tiene una encuesta nacional de salud, de satisfacción, expectativa y percepción. Yo creo que este estudio puede ser un estudio de una serie que podríamos continuar a lo largo del tiempo, porque es importante no solo ver un punto ya de lo que está sucediendo respecto de la atención de la enfermedad en este caso, sino que ver cómo va evolucionando a través del tiempo.
para observar dónde estamos apuntando, ya qué estamos fallando, cómo estamos dando respuesta a lo que son las demandas de la población. Ya, porque otro de los elementos que también mide esta encuesta es la satisfacción, ya, y la calidad que de alguna manera percibe la gente ya del sistema de salud que le atiende su enfermedad. Dicho esto, solamente yo quiero agradecer a la embajada y quiero agradecer a todos los que están participando, ya a Lenzi Asociados, al profesor Lenz propiamente tal, y a todos aquellos que hoy día van a participar en esta rica conversación. Ya les agradezco enormemente su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, por sus palabras y también al embajador por dar inicio y apertura a este webinar. A continuación, va a presentar el profesor Lenz los resultados de la encuesta que se le hizo a pacientes del sector público con diabetes tipo 2, para poder conocer cuáles son sus percepciones respecto al acceso y la experiencia en el desarrollo del acceso a esta enfermedad. Profesor Lenz. Un millón de gracias, profesora Ahumada. También hago extensivo mi agradecimiento a la Embajada de Dinamarca, que ha estado constantemente en estos últimos ya 3 años apoyándonos en uno de los intereses que el director ha manifestado correctamente, que es el interés que tiene el instituto por entender la experiencia de acceso y la experiencia de atención de los pacientes, tanto del sector público como el privado, principalmente en lo que son las enfermedades crónicas y en el cual se inscribe este esfuerzo colaborativo que estamos realizando, ¿no? Yo voy a compartir mi pantalla. Esta debe ser. Ustedes me dicen si la ven correctamente. Se ve perfecto, profesor. Ya, un millón de gracias. Como les señalaba, este es un esfuerzo que hemos hecho entre varias organizaciones. Nos paramos en el programa del MBA con especialización en salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y nos colaboraron Lens Consultores y también nos ayudó en el trabajo de campo Ipsos, que es una empresa especializada justamente en temas de encuestaje, ¿no? También quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer el apoyo, principalmente justamente para este último componente, el trabajo de campo, que hizo Laboratorio Novo Nordisk, ¿no? Y agradezco a la embajada y al instituto por la difusión de los resultados. Y participamos en esta investigación, y quien les habla, y Carla Hernández, que también fue investigadora en este proyecto. Como bien se señaló, el tema de la diabetes es un problema, una enfermedad crónica que es bastante prevalente en el país. Ha venido aumentando en los últimos años. En la encuesta de la Encuesta Nacional de Salud del 2009 al 2010 teníamos un 9,4%, en la del 2016 al 17 se incrementó a un 12,3%, y esto está prácticamente en el doble de lo que es el promedio de los países de la OECD. Y básicamente para atacar este tema de prevalencia de la diabetes, que está fuertemente relacionado, como señalaba el embajador, con el problema de la obesidad, el sector público tiene dos grandes estrategias, ¿no? Lo que es el programa de salud cardiovascular, que básicamente opera en todos los consultorios de la atención primaria de salud, y que se centra justamente en la detección, en el diagnóstico y luego en la intervención, justamente para tratar de moderar el riesgo cardiovascular, y uno de sus objetivos es justamente el control metabólico de las personas que viven con diabetes. Y la otra política pública importante es el régimen de garantías explícitas, que tiene un problema de salud, que es el número 27, y en el cual se le asegura el acceso a la persona no solamente al tema del diagnóstico, sino que también acceso a medicamentos, hipoglicemiantes, insulina, para justamente poder aportar al control metabólico de este tipo de pacientes. Nosotros estamos un poco preocupados del tema de la diabetes,
y en general del manejo de las enfermedades crónicas, porque cuando revisamos la información histórica comparativa entre Chile y el resto de los países del mundo, lo que nos vamos dando cuenta es que si bien Chile está un poco mejor que el promedio de los países de ingresos medios y bajos, ha ido paulatinamente perdiendo su posición de liderazgo que tenía en la región en torno a ser uno de los mejores eh, sistemas de salud y programas que administraban enfermedades crónicas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, no con datos tan recientes, pero las comparaciones que se manejan a nivel internacional, países que tienen ingresos per cápita inclusive menores al nuestro, como Costa Rica, lo están haciendo bastante mejor prácticamente en todas las fases de la cadena o la cascada de cuidados en el caso de la diabetes, ¿no? Y por lo tanto, a raíz de eso, a raíz del trabajo que tenemos con las distintas casas de estudio, particularmente con la Universidad de Harvard, la Complutense y Bolonia, este tema nos llama la atención y quisimos aportar más datos, en este caso desde la perspectiva de los pacientes, para saber qué es lo que está sucediendo en Chile y así mejorar las políticas públicas, ¿no? De tal manera que creamos en conjunto este instrumento que es una encuesta para pacientes con diabetes tipo 2 que se atienden en la red pública, ¿no? O sea, que son usuarios del programa de salud cardiovascular y del GES, y por lo tanto hicimos revisión de evidencia, identificamos dimensiones a partir del cual generamos posteriormente las preguntas. Estas dimensiones y las preguntas fueron validadas por grupos de expertos. También se hizo una validación lingüística en el contexto cultural, que en la parte que nos aporta Ipsos, se hizo un pilotaje y posteriormente hubo un trabajo de campo justamente para levantar los datos y después hicimos el análisis descriptivo que les vamos a presentar. Dentro de las personas que invitamos para la validación del instrumento, está el doctor Eduardo Lorca, quien nos acompaña. Él es médico internista, nefrólogo, y es asesor del programa de salud cardiovascular en el Ministerio y en el Servicio Metropolitano Oriente. También nos ayudó Lisette Slaibe, ella fue enfermera coordinadora del programa de diabetes infantil y coordinadora del CDT en el Hospital Sotero del Río, y también la doctora Liliana Jadwe, que aparte de ser epidemióloga, fue subsecretaria y por lo tanto nos permitió una mirada también desde el punto de vista de la política pública. Las fases que se abordaron es desde el diagnóstico, pasando por tratamiento, control y incorporando estas dimensiones de trato y la percepción general respecto a la atención de los pacientes, tanto en la experiencia en las atenciones como el acceso a las atenciones. Todos los pacientes encuestados son pacientes FONASA y se atienden en la red pública. La técnica de encuestaje se trabajó sobre el panel que tiene ya Ipsos, sobre el cual él realiza sus encuestas, y respecto a ese panel se lograron reclutar 300 personas que sirvieron justamente para poder hacer el levantamiento de la muestra, ¿no? Lo cual nos permitió generar una muestra significativa. Los datos fueron levantados a finales de abril y a principios de mayo, y su comportamiento es bastante razonable respecto a los datos demográficos que manejamos tanto a nivel de la estratificación de los pacientes de FONASA como las estadísticas que vemos en el programa de salud cardiovascular, ¿no? Como para ir describiendo un poco la muestra, tenemos personas con menos de un año en cerca del 34%, lo cual nos llamó bastante la atención. Quiere decir que estamos con mucho debut nuevo de diabetes, ¿no? Personas entre 2 y 5 años con la diabetes, un 41%, personas que tienen entre 5 y 10 años con la enfermedad, un 15%, y más de 10 años, alrededor de un 9%.
las personas que se controlan la diabetes solamente en el centro público, un 56, ¿no? Y las personas que combinan la atención entre centro de salud público, un CEFAM, y un centro privado, un 35%, y un 9% de las personas no se controla su diabetes. Acá tenemos el perfil de la muestra, 65% mujeres, 35% hombres, mitad y mitad entre región metropolitana y regiones. Colocamos el grupo socioeconómico ABC1 y posteriormente también incorporamos la clasificación de FONASA. Estas son personas en 20% entre 18 y 29 años. El grueso está entre 30 y 49 años y después generamos el corte de más de 50 años. Tuvimos que cortar en 50 años y no en 65, que hubiera sido lo razonable desde el punto de vista de salud, para poder obtener justamente significancia muestral en este estrato, ¿no? La mayoría de los trabajadores son dependientes, tenemos 19% de trabajadores independientes y personas que también se dedican a labores del hogar y jubilados. Acá está la estratificación del grupo de la clasificación provisional de FONASA: grupo A 14%, grupo B 34%, C 27%, D 21%. Probablemente el grupo A está un poquito subdimensionado en esta encuesta, pero nosotros hicimos la corrección de generar el estrato que aparece en las estadísticas de FONASA y básicamente los resultados no cambiaron en nada, por lo tanto conservamos la muestra original sin estratificación. ¿Cuáles son las comorbilidades que tienen los pacientes? 38% tiene obesidad, 37% hipertensión arterial, 30% depresión, 25% el colesterol alto y después, bueno, vienen otras comorbilidades, ¿no? Veamos entonces los resultados de esta encuesta. Primer resultado es cómo debutan los pacientes respecto de su diabetes, ¿no? Y aquí nos aparece que el 57% es diagnosticado cuando ya presenta síntomas, orinas frecuentes, sed excesiva, hambre excesiva, baja de peso, desmayo, ¿no? Mientras que el otro 43% no tenía los síntomas y por lo tanto es diagnosticado en el momento que estaba en un control o había acudido a los servicios de salud por otra situación de salud, ¿no? ¿Qué nos llama mucho acá la atención? El segmento de 18 a 29 años, donde esta cifra, ¿no?, de este debut ya sintomático se eleva al 73%, ¿no? Lo cual es un dato muy interesante porque, claro, uno estaba acostumbrado a ver la diabetes más bien en personas añosas y lo que estamos comenzando a observar acá es como un corrimiento de la diabetes hacia edades más tempranas. ¿Dónde se le diagnostican a las personas la diabetes? Y este es otro dato sumamente interesante. Solamente el 52% de las personas encuestadas señalaron que se les había diagnosticado diabetes en el CEFAM, ¿no?, en el consultorio público. A pesar de que el 84% de la población está inscrita en el per cápita en la atención primaria, solamente la mitad es diagnosticada en un consultorio, ¿no? Lo cual nos habla de que probablemente el programa de salud cardiovascular debiera hacer esfuerzos mayores por tratar de extender la cobertura a todos los inscritos en FONASA, ¿no? 24% de las personas fueron diagnosticadas en una consulta privada, lo cual está señalando como el aporte que hace el sector privado a este tipo de pacientes. Y aquí claramente los pacientes del grupo D de FONASA casi llegan al 40% de diagnóstico en el sector privado, ¿no? Y lo otro que llama la atención es que el otro porcentaje restante, también de alrededor de un cuarto de los pacientes, un 25%, se les diagnostica más bien en su relación con el sistema de atención hospitalaria, ¿no? O
en el policlínico o en la urgencia o durante una hospitalización. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes asociadas a la diabetes? Y esto es lo que relatan los pacientes. En primer lugar, la retinopatía diabética. En segundo lugar, la neuropatía, 14% en el caso de retinopatía, 11% neuropatía. Daño renal, 9%, y las úlceras y heridas, 7%. Acá uno de los temas que nos llama la atención y que estamos tratando de investigar un poquito más es este debut de amputaciones en edades que no son añosas, ¿no? Básicamente nos aparecieron aquí las amputaciones entre 30 y 49 años y se condicen un poco con los porcentajes que observamos en las estadísticas del sector público, ¿no? Esto es interesante y va a haber que ahondar. Una pregunta que nos pareció, y esto viene de los validadores principalmente, ¿conoce usted el resultado del examen sanguíneo de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Lo que le llaman el ACUSET en los consultorios, que justamente mide este comportamiento del paciente en el mediano plazo, ¿no? Y ahí aparece esta cifra del 46% de pacientes que conoce su hemoglobina glicosilada y que además relata de que la tenía compensada, ¿no? Lo cual para varias personas aparece como un número interesante, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos un 43% de los pacientes que no lo conocen o no lo logran recordar, ¿no? Y particularmente eso en los grupos socioeconómicos de menores ingresos, ¿no? El grupo A en particular. Y también tenemos un 11% de pacientes que sencillamente conocen su examen, pero estaban claramente descompensados, ¿no? Con la hemoglobina glicosilada sobre 7. Sobre la cantidad de veces al año que tiene el control, ¿no? Para el seguimiento de la diabetes, ¿qué opina las personas, ¿no? Y en general, casi el 70% cree que la cantidad de controles son suficientes para el manejo de su diabetes, y solamente un 14% cree que el control es excesivo, ¿no? Un 18% cree que la cantidad de controles no son suficientes para el manejo, ¿no? En el caso de los tratamientos actuales, 62% de las personas se les recomienda dietas y ejercicios, un 56% está con medicamentos orales para bajar el azúcar y 14% se está utilizando insulina, ¿no? Acá también llama la atención de que el grupo socioeconómico es un agente protector contra la insulinización, ¿no? ABC1 tiene una tasa de insulinización que es la mitad de lo que observamos en promedio, ¿no? Y nuevamente acá nos aparecen pacientes que no están tomando ningún medicamento ni inyección para controlar su diabetes. Y nuevamente esto está relacionado con el grupo A de FONASA. ¿Cuánto tiempo llevan las personas con sus medicamentos, ¿no? Por la vía oral para bajar el azúcar, su hipoglicemiante, ¿cierto? La metformina. Entre menos de 6 meses, 18%, entre 6 y 12 meses, casi un 30%, 1 a 5 años, un 36%, entre 5 y 10 años un 14%, y más de 10 años un 4%, ¿no? En el caso de los pacientes que se insulinizan, estos son 41 del total de los 300 casos que estábamos analizando, con menos de un año un 29%, entre 1 y 5 años un 41%, y entre 5 y 10 años 17%, y más de 10 años un 12%, ¿no? Cuando le preguntamos a los pacientes que ya han progresado y que tienen deteriorada y su función pancreática y tienen que utilizar insulina, principalmente, ¿no? ¿Cuáles afirmaciones lo representan mejor, ¿no? Y acá un elemento interesante, el 51% de los pacientes señala que no les gusta inyectarse todos los días ni con tanta frecuencia porque eso interfiere en su trabajo, en su estilo de vida, en sus actividades domésticas, ¿no?
han sentido temor en equivocarse en medir la dosis de insulina, corriendo el riesgo esto de inyectarse más o menos, casi un cuarto de los pacientes. Un 22% de los pacientes tienen todavía muchas dudas y preguntas sobre cómo conservar, medir o inyectarse la insulina, ¿no? A pesar de la información que entregan los equipos de salud. Y solamente un 10%, y esto es sumamente interesante, no tiene confianza en el equipo de salud o cree que el apoyo ha sido insuficiente. Esto uno lo tiene que leer al revés. El 90% siente que el apoyo que le da el programa cardiovascular es el adecuado, ¿no? Respecto de los problemas por el tratamiento con insulina, vemos que un 85% de los pacientes les duele la inyección de insulina, a veces o siempre, ¿no? También sufren episodios de descompensación por la diabetes que lo han llevado a los servicios de urgencia, un 63%, siempre o a veces, ha cometido errores con las inyecciones de insulina, ¿no? Esto requiere buena vista, varios de las personas que utilizan insulina son adultos mayores, 61% tiene siempre o a veces este problema, ¿no? Y vienen los problemas, por ejemplo, de que las jeringas o la aguja no están siempre disponibles en los centros de salud, un 59%, tienen dificultades para inyectarse sola y no tienen quien los ayude, ¿no? Que esto también uno comienza a ver que es una nueva realidad en un Chile que envejece, ¿no? Mucha población sola que no tiene cuidadores, ¿no? 59% relatan acá las personas. La insulina no siempre está disponible en el centro de salud de manera oportuna, un 56% siempre o a veces. Siento que la insulina me hace mal, por lo que descontinúa el tratamiento o lo hace con intermitencia, 54%. No creo que la insulina que me entregue en el centro de salud sea de buena calidad, un 46% siempre o a veces. No sé cómo inyectarme, no me enseñaron cómo hacerlo, no sé preparar la jeringa, no sé calcular las dosis adecuadas ni qué hacer cuando el azúcar me sube o me baja, siempre o a veces un 44%. Respecto del tratamiento con diabetes, o sea, de diabetes con medicamentos y insulina, ¿no? Y acá nos centramos básicamente en ver qué es lo que provee el GES o el AUGE y el gasto que tienen las personas, ¿no? Y entonces acá el principal porcentaje de gasto lo tienen las personas en las cintas reactivas y las lancetas para las máquinas y los dispositivos para medir el azúcar, ¿no? Los glucómetros. 60%. En el caso de la máquina o dispositivo para medir en sangre, en el glucómetro y ahora propiamente el equipamiento, 60%, ¿no? Es consistente. En los lápices de insulina, la mitad de las personas, ¿no? Se lo tiene que comprar ella misma. Y en el caso del sensor de monitoreo continuo, un 49%, también la mitad se las compran ellas mismas. En el caso ya de los tratamientos inyectables con liraglutida, semaglutida y otros análogos de GLP-1, baja bastante, pero todavía sigue siendo 33%. En el caso de la bomba de insulina, 32%. Esto es lo que la gente relata, ¿no? Y así sucesivamente, y donde menos observamos gasto de bolsillo, justamente en el acceso a insulina, 82% se lo provee el GES o el AUGE, y tenemos también una buena cobertura ahí en materia de jeringas, ¿no? y agujas para la insulinización, y 71% en el caso de los medicamentos hipoglicemiantes orales. ¿Por qué la gente tiene que gastar, no? ¿Cuál es la razón para que haya comprado o accedido por otros medios distintos al GES? Y la primera razón, 27%, es básicamente porque el GES no lo cubre, no está dentro de las prestaciones o de la canasta que cubre el régimen de garantías. Y en segundo lugar, y casi tan importante como la anterior, 26%, es por un problema de oportunidad en la disponibilidad en el centro de salud. Es decir, no solamente hay un problema de cobertura financiera, sino que también hay un problema de logística para que lo que esté de manera oportuna para el paciente. En el 21% de los casos, el médico tratante lo indicó a pesar de no estar en el GES o en el AUGE. Claro, que los médicos
ven las mejores terapias para sus pacientes y no necesariamente esas están en las canastas del GES, ¿no? Y solamente en un 15% las personas señalan de que la calidad o los resultados a partir del consumo de los medicamentos del GES no les satisfacen, ¿no? En el caso del gasto de bolsillo, logramos generar estos tramos entre 0 y 10.000 pesos, el 11% de la población encuestada, entre 20.000 y 50.000 pesos, casi un 40%, entre 50.000 y 100.000 pesos, un 24%. Más de 100.000 pesos, un 6%. Si uno hace con criterio conservador el cálculo de el gasto promedio que tienen las personas en esta muestra, llegamos a una cifra aproximada de 42.000 pesos mensuales, ¿no? Eso es como alrededor de un 8,3% del ingreso mediano que informó el INE el año pasado, ¿no? Por lo tanto, se nos dan exactamente lo mismo que encontramos en la encuesta que hicimos de medicamentos, ¿no? Que las personas tienen que trabajar un mes al año solamente para poder financiar su gasto en medicamentos. Y lo mismo le pasa a estos pacientes con diabetes, ¿no? Probablemente como estos pacientes tienen que consumir además otros fármacos, el porcentaje va a ser mayor, ¿no? Pero solamente para la diabetes, un mes al año de trabajo de la familia chilena promedio. ¿Cómo ha sido el trato del equipo de salud? Un trato de excelencia un 26%, un trato adecuado 60%, son resultados muy, muy buenos a nuestro juicio. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción respecto de distintas dimensiones, ¿no? A pesar de que la gente realiza gastos de bolsillo, en general hay una buena evaluación en torno a la entrega de medicamentos orales o inyectables, a la calidad de los medicamentos y a la entrega oportuna, principalmente de las jeringas en los centros de salud. Donde estamos un poquito más con notas más bajas, aunque las notas todavía son superiores a lo que uno observa en el resto del sistema de salud, en la entrega oportuna de las máquinas medidoras de glicemia, la disponibilidad de horas enfermera, nutricionista, y a eso podríamos agregarle también las horas médicas. Este es el detalle, es lo mismo que teníamos en la lámina anterior, pero con bastante más profundidad para que puedan realizar posteriormente los análisis. Viendo la evaluación general ahora de todos los componentes, metemos el tema del acceso, la experiencia, el acceso a los medicamentos, a la insulina, al equipamiento, a los insumos. En general, el programa de salud cardiovascular, que es el que maneja la diabetes, se saca una nota de 5,5, ¿no? Y es bien evaluado en aquellas personas que tienen complicaciones y bien evaluado también entre las personas que tienen más de 50 años, ¿no? Esta nota 5,5 contrasta mucho con la nota que obtiene el sistema de salud público en general, que para el año 2023, en la encuesta que hizo el instituto, nuestro Instituto de Salud Pública, dio un 4,2, ¿no? Por lo tanto, el programa de salud cardiovascular es mejor evaluado que el sistema en su conjunto, ¿no? Y eso es muy positivo para el programa de salud cardiovascular. Perfecto. Acá calculamos una cosa que se utiliza en marketing, que es justamente el Net Promoter Score, ¿no? Que es cuál es la probabilidad de que las personas recomienden un servicio, ¿no? En general, la nota es 36%, lo cual es bastante buen resultado. Sin embargo, un resultado excelente es cuando está por sobre el 50%, ¿no? Y en el caso de las personas de más de 50 años, y en el caso de las personas que tienen complicaciones, y en el caso de los beneficiarios del grupo A,
esa Net Promoter Score está sobre el 50%, ¿no? 56, 54, 57%, ¿no? Lo cual señala que estas son grandes fortalezas que tiene el programa de salud cardiovascular y que lo llevan a un nivel que a nosotros por lo menos nos sorprendió. No esperábamos encontrar una evaluación tan buena en estas dimensiones, ¿no? Probablemente a la gente que trabaja en el programa de salud cardiovascular, esto es una buena noticia y probablemente ellos esperaban este tipo de resultados. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, profesor Lenz. Muy interesantes los resultados de la encuesta y ahora vamos a pasar a dar inicio a la sección del panel de expertos, así que invito a todos los invitados, el doctor Eduardo Lorca, quien es, tal como dijo el profesor Lenz, asesor del departamento y del programa de enfermedades crónicas no transmisibles del MinSal y del programa vascular del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, al doctor David Sangüesa, quien está trabajando actualmente en el CRS El Pino, también como a cargo del Departamento de Medicina y Nutrición del mismo departamento y staff de la Unidad de Cirugía Bariátrica, y al doctor Inostroza, quien es asesor consejo, del Consejo Asesor que está trabajando junto con la Comisión de Salud del Senado a propósito de la reforma de salud. Profesor Lenz, lo invito a mantener prendida su cámara para que podamos ir dando inicio también al panel. Y primero que todo, darles la bienvenida y el agradecimiento de poder participar en esta sección. Y quería partir preguntándole al doctor Lorca, ¿cuál es su opinión respecto a la percepción de los pacientes con diabetes tipo 2 del sistema de salud y los resultados que ha presentado el estudio que vimos en cuestión? Muchas gracias, Benjamín, por tu pregunta y gracias al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello por considerarme para participar tanto en la fase inicial de la encuesta como ahora en el panel. Yo también estoy sorprendido de la percepción de los pacientes que tienen del programa de salud cardiovascular, particularmente a través de la diabetes. Vamos a hablar muchas cosas y quiero abrir la cancha, ¿no es cierto?, diciendo una cosa, que la diabetes que estamos viendo aquí en esta encuesta es otra diabetes. No es la diabetes que me enseñaron a mí hace 20 años atrás o más. Es una diabetes distinta. Fíjense ustedes, para hacer un aporte clínico, son pacientes más jóvenes, es diabetes más prematura y es diabetes más agresiva porque casi un 30 de los pacientes, sobre todo jóvenes, ya requieren insulinoterapia. Por lo tanto, no es solamente lo que decía el profesor Lenz en cuanto a que la diabetes está creciendo en nuestro país, empujado principalmente por la obesidad, el envejecimiento de la población, sino que es una diabetes distinta, que es más agresiva porque los fenotipos han cambiado. Y esto también nos llama la atención a reflexionar como programa de salud cardiovascular y como Ministerio de Salud, que no estaremos fallando en la detección, que no nos estaríamos saltando definitivamente el síndrome metabólico, la prediabetes, porque si ustedes se fijan, la enfermedad microvascular en este grupo de pacientes, en estos 300 pacientes, es muy prevalente. Y eso significa que esos pacientes tienen 8, 12 años de evolución ya de la diabetes. Entonces, dejo planteado este interrogante y sobre todo haciendo hincapié en el problema de la detección, que el profesor lo destacó, ¿no es cierto?, con el tema de que los CEFAM solamente cubren el 50% del diagnóstico de la detección de esta enfermedad. Por lo tanto, no estamos siendo capaces de llegar particularmente a los hombres, no estamos siendo capaces de llegar en la población joven, en la población previo a la diabetes, y eso quiere decir que el modelo de atención no está funcionando desde ese punto de vista. Y les recuerdo que nosotros tenemos atención solo hasta las 5 de la tarde,
La extensión horaria es solamente para atención de morbilidad y no tenemos atención extendida los días sábados para los programas crónicos. Así que aquí también ya empieza a aparecer un tema con respecto a el sistema de atención de nuestros pacientes en el programa de salud cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovecho también de comentar de que nuestros asistentes están haciendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas y también a través del chat. Y Roberto Muñoz comparte lo que estaba diciendo usted, doctor Lorca. Por lo tanto, me lleva a poder preguntarle al doctor Inostroza de que al parecer, como bien mencionaba Roberto Muñoz, estamos llegando tarde a poder diagnosticar de manera efectiva esta enfermedad que está, tal como decía el doctor Lorca, afectando a pacientes más jóvenes, de una forma más prematura y más agresiva. Entonces, ¿es posible introducir una política preventiva más agresiva y más allá del sector salud? Bueno, muy buenas tardes también. Aprovecho de agradecer a todos los convocantes de este taller, partiendo por la embajada, el instituto y por la oportunidad de comentar con ustedes esta encuesta. A ver, yendo a tu pregunta y al primer comentario que nos provocaba el doctor Lorca, sin duda que el tema de la diabetes tiene un componente de prevención, pero es un componente de prevención que yo no diría solo de prevención primaria o secundaria, sino que también terciaria, y voy a explicar mi comentario en términos de política pública. Efectivamente, cuando el 43% está sin síntomas, el 57% con síntomas, pero que esa relación en jóvenes es de un 73% con síntomas y solo un 27% sin síntomas, o sea, claramente estamos viendo que hay que ser más agresivo. Y aquí el instrumento de política pública a ocupar es el examen de medicina preventivo, que lamentablemente es un instrumento que nunca se le ha dado potencia. Es un instrumento que creamos en el año 2005 con la reforma de salud del GES. Recuerden que el decreto del GES tiene las 87 patologías hoy día y tiene el examen de medicina preventivo. Y desde que se creó en el año 2005, este examen de medicina preventivo nunca ha sido medido comparativamente con metas. De hecho, hubo un tiempo algunas metas en el sector privado, pero después se dejaron de medir porque no eran homologables al control de metas en el sector público y por lo tanto ustedes ven que no hay un registro que diga este año el examen de medicina preventiva en el sector ISAPRE se cumplió en un 43% y en el sector público FONASA se cumplió en un 38%. Estoy inventando los números, pero no tenemos una referencia porque precisamente no lo medimos y no sabemos cuánta gente lo cumple. Y ese examen, si le diéramos algún cumplimiento de meta objetiva, tanto para el sector público como para el sector privado, nos permitiría extender los screenings masivos en cierto tipo de población, fijar metas específicas por grupo poblacional en la atención primaria o en la atención ambulatoria en el sector privado y estimular que la gente se lo haga. Recuerden que este examen es gratuito, y está obligado a darse una vez al año si es que la gente lo solicita y lo exige. Y en varios grupos poblacionales está, por cierto, el test de la glicemia básico para el diagnóstico inicial de la diabetes, más allá después de otros tipos de exámenes complementarios que hay que hacer para confirmar la situación más diagnóstica, más específica. Ahora, y hablo también de prevención secundaria o terciaria, porque en la encuesta también aparecen las complicaciones y nos aparece un 4%, ¿no es cierto?, de pacientes que llegan a los servicios de urgencia, copando nuestros servicios de urgencia por coma diabético o por descompensaciones agudas, que si tuviéramos un mejor control de la patología no debieran producirse ese tipo de situaciones e incluso afectando las listas de espera quirúrgica, llega a un 1% de pacientes que requiere amputaciones. Si bien aparentemente, como vimos el otro día donde preparábamos esta conversación, esta tasa no es distinta a la tasa que aparentemente se registra, mantiene la tasa histórica de complicación de en torno a un 1% de amputaciones, dado el enorme esfuerzo que como país hacemos en el programa cardiovascular y en el control GES, probablemente este es un indicador que debiéramos estimular su resultado mejor y ver la manera de cómo incidir en una rebaja de este tipo de indicador, porque compromete tanto la atención de urgencia de pacientes mucho más graves que debiéramos atender
con prioridad tal vez en los servicios de urgencia, porque estos pacientes no debieran llegar. Y por cierto, la lista de espera quirúrgica, que ya es un grave problema, que se ve complicado además por este tipo de operaciones que requieren de urgencia ser absorbidos, porque recuerden que muchas de las amputaciones hay que hacerlas para evitar complicaciones mayores, cuadros de septicemias mayores que pueden llevar a amputaciones mucho más amplias y mucho más complejas por los cuadros que tienen de complicación. Entonces, yo creo que en general los resultados nos dan muestra de que sería necesario, y aquí la experiencia tal vez de los daneses es muy importante, porque Dinamarca es un país que entiendo que hacia el 2030 tiene como política pública invertir el 50% del gasto público en salud en promoción y en prevención en salud. Nosotros no tenemos esa estadística, la única estadística referencial es que gastamos el 23% en atención primaria, y por cierto que debiéramos impulsar un trabajo de estimular este esfuerzo de política preventiva más potente que la que hoy día estamos teniendo. Muchas gracias, doctor Inostroza. Y tomando el desafío los comentarios que hacía el doctor Inostroza respecto de los efectos en el sector secundario y terciario, doctor Sangüesa, ¿cuál cree usted que son los desafíos que enfrenta el sector secundario y terciario producto de la evolución que han tenido los pacientes con diabetes tipo 2 en el sector público? Sí, efectivamente, como dice el doctor Lorca, yo creo que estamos llegando tarde. Hay un porcentaje importante de estos pacientes que están debutando con muy sintomáticos. Y ahí yo creo que hay un par de cosas que vale la pena mirar y quizás darle una segunda vuelta al análisis de los datos. Hay algunas cosas que me parecen llamativas de destacar. Primero, que yo creo que hay un efecto COVID de por medio en el debut de estas diabetes tan sintomáticas. Nosotros vimos, y todos los que atendimos pacientes con COVID, efectivamente debutaron a propósito, por un lado, de la terapia misma, que involucraba los corticoides, y eso en muchos pacientes que no eran insulino requerentes durante el episodio COVID terminaron insulino requerentes, y muchos debut de diabetes también en pacientes con obesidad. De ahí la importancia de atacar los factores de riesgo mucho antes del debut. Efectivamente, yo creo que los puntos de corte en los cuales estamos buscando diabetes están muy altos en temas de comorbilidades. Nosotros nos asemejamos desde el punto de vista cardiovascular a los asiáticos, y desde un IMC de 27,5 para arriba, o circunferencias de cintura que son más bajas que en otras poblaciones, uno tiene mayor riesgo cardiovascular. Y desde el punto de vista de la diabetes, efectivamente empezar a considerar el sobrepeso, yo diría que un IMC desde 27,5 para arriba, como para la búsqueda un poquito más activa, es una de las cosas que desde el punto de vista al menos ministerial y de nosotros desde la parte de la atención clínica, debiésemos considerar en pacientes. Ahora, tenemos además otro problema importantísimo, y es que la obesidad a nivel infantil, somos de los 10 países con más obesidad infantil en el mundo, y efectivamente hay que empezar a buscar desde mucho más pequeños el tema de la diabetes. Las guías hoy día de búsqueda de diabetes son desde los 35 años para adelante, incluso en pacientes que no tienen antecedentes familiares de diabetes, uno debiese buscar activamente la diabetes según las últimas recomendaciones, y creo que eso hoy día en Chile no se está haciendo, entonces estamos llegando tarde en todas esas líneas. Y lo otro es que yo creo que efectivamente tenemos que facilitar la búsqueda de la diabetes. Hoy día tenemos una limitante importante en una de las herramientas que tenemos para diagnosticar diabetes, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una estrategia para el diagnóstico también, no solamente para el seguimiento. ¿Cuál es el problema? Y es que en Chile tenemos muy poca certificación de la hemoglobina glicosilada como herramienta para buscar diabetes, y por ende no la podemos utilizar en muchas partes justamente para el diagnóstico. Y es una herramienta que o sea, que es más fácil de abordar porque no requiere esta curva habitual que el paciente tiene que estar 2 horas, es un examen que se puede hacer sin ayuno. Entonces probablemente si uno estandarizara esas hemoglobinas glicosiladas y lo utilizara como estrategia desde el punto de vista ministerial para buscar diabetes, probablemente abarcaríamos una población bastante más grande que la que hoy día estamos buscando con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ahora, claramente, desde el sector secundario hay hartas cosas que nosotros podemos hacer, y yo creo que la gran brecha que tenemos es la educación. Tenemos que educar a nuestros pacientes esto, que efectivamente no conozcan la hemoglobina glicosilada o que no sepan los valores. Eso es parte de la educación que tenemos que hacer nosotros como equipos de salud, y que no solamente con nosotros, sino que con el resto de los profesionales, también a educar cada vez que ven a un paciente en la importancia de esas metas. Sin duda,
efectivamente cuando abordamos la educación, abordamos también la prevención primaria y eso es lo que creo yo que es importante que tenemos que hacer. Y además hay otras cosas que son importantes y mencionando un poco que qué podemos hacer desde el sector de salud secundaria, hay cosas que efectivamente se pueden hacer. Hoy día el Ministerio tiene desde el 2022 una recomendación del uso de lápices de insulina en pacientes frágiles y que son adultos mayores, y que efectivamente está disponible para el uso, por ejemplo, del NPH, que es la insulina que está cubierta por el GES de diabetes tipo 2. Lamentablemente es una iniciativa de cada centro si es que efectivamente están disponibles esos lápices o no. Y eso facilita una de las cosas que está mostrada en esta encuesta, que es que a los pacientes les duelen las dosis de insulina, les es difícil calcular las dosis y efectivamente cuando tienen lápices es mucho más fácil, sobre todo si estamos pensando en población adulto mayor. Así que efectivamente tenemos muchas estrategias, creo yo, desde el punto de vista de nosotros, desde la atención secundaria o terciaria, y por supuesto desde la búsqueda activa desde pacientes en atención primaria. Gracias, doctor Sangüesa. Bueno, profesor Lenz, a propósito de todos los comentarios, por supuesto que todas las políticas públicas para poder mejorar, por ejemplo, las limitancias del examen de hemoglobina glicosilada o de que las guías están solo para personas mayores a 35 años, como bien mencionaba el doctor Sangüesa, ¿qué podemos hacer en materia de financiamiento? Como experto de financiamiento, hoy día el GES es algo que está pero no está, entonces, ¿qué desafíos cree usted que podrían abordarse como política pública? A ver, yo creo que, a ver, primera cosa, uno debiera revisar las canastas del GES. Yo creo que Chile en general es un país que eh, es poco innovador y se demora mucho en adoptar estrategias terapéuticas medicamentosas, ¿no? Y de lo que yo he conversado con los expertos clínicos, hoy día hay un arsenal bastante más amplio para manejar a los pacientes con diabetes, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacerle un upgrade al GES, ¿no? Eh, eh, hay mucho tipo de medicamento hoy día disponible. Están, por ejemplo, los lápices, ¿no? Que ayudarían al segmento de pacientes que se resiste y una vez que uno lo tiene ahí en el programa que tanto cuesta, entonces abandonan por dolor, por tener los problemas para medir, ¿no? O sea, los que tenemos familiares diabéticos sabemos un poco de ese tipo de problemas que se dan, ¿no? Entonces, yo creo que el GES hay que hacerle un upgrade a la canasta de diabetes fuerte y ahí hay que consolidar lo que hemos avanzado hasta el momento, ¿no? Eh, Segundo, yo creo que el mecanismo per cápita tenemos que complementarlo con incentivos más fuertes para cumplir mejores metas en el programa de salud cardiovascular. Esa era una cosa que en el principio, cuando nosotros desarrollamos el per cápita en los 90, había un porcentaje de financiamiento para la APS que se entregaba justamente contra cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, probablemente acá tenemos que generar, desde el punto de vista financiero, incentivos más fuertes, ¿no? Y los incentivos más fuertes deberían ir en dos direcciones. Una, en cumplimiento de algunos indicadores, pero segundo, debieran haber incentivos financieros respecto de innovación en los modelos de atención, ¿no? Porque esto que señala, por ejemplo, el doctor Lorca, o sea, nosotros no podemos seguir con una atención primaria en horario hábil. Eso no conversa con un mundo del trabajo, con mujeres que están integradas al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que dar más flexibilidad, tenemos que incentivar, por ejemplo, lo que yo veía hace muchos años atrás en Costa Rica, que tiene mejores indicadores que nosotros en este campo, desarrollar medicina de empresa, es decir, que los equipos se movilicen a sectores donde hoy día están los trabajadores y que no pueden abandonar su faena y por lo tanto se hagan los test y los controles, ¿no? Integrar más al sector empresarial, integrar, dado que tenemos ahora poblaciones más jóvenes, al sector universitario, ¿no? Y a distintos grupos que no son como los sui generis que van constantemente al ministerio, ¿no? O sea, dicho de otra manera, el modelo de atención, ¿no? De cómo nos relacionamos con los pacientes y con la comunidad,
tenemos que revisarlo y para eso tenemos que dar incentivos financieros. O sea, si no, la gente no va a poder ensayar medidas y modos más innovadores, ¿no? de manejo de las poblaciones. Sobre todo en un contexto en que las últimas cifras que yo veía del Foro Mundial de la Obesidad estaban vaticinando para Chile un aumento de la obesidad a 45%, del 34% que estamos actualmente, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener es un alza fuerte en las comorbilidades de la obesidad y en este primer lugar la diabetes, ¿no? Entonces, necesitamos desde ya, en este escenario de reforma y lo que se está conversando en el Senado, incorporar algunas cosas emblemáticas, ¿no? Y mi sensación es que el programa de salud cardiovascular podría ser esa proa del barco que nos ayude a generar y a romper las rigideces, sobre todo porque lo que yo veo es que el programa de salud cardiovascular es muy bien aceptado por la población. Es un programa que la gente lo valora y lo evalúa bien. Por lo tanto, yo creo que debe ser la proa de nuestro barco para comenzar a generar más cambios. Gracias, profesor Lenz. Bueno, doctor Lorca, como miembro asesor del programa de enfermedades cardiovasculares y tomando también los desafíos que señala el profesor Lenz y la pregunta de Vivian Yáñez, podemos incorporar tanto a la empresa, al sector universitario, pero cómo también podemos mejorar e incorporar a las mismas personas para disminuir lo que comentaba el profesor Lenz, que se nos vaticina una tasa importante de obesidad, cercana al 40%, y ahí tanto los programas cardiovasculares como las mismas personas pueden ser responsables en disminuir estos índices. Bueno, aquí hay muchas estrategias, algunas ya se han vislumbrado en las conversaciones de Manuel o del doctor Sangüesa, de Ronnie. Yo quiero tocar algunas. Aquí hay una estrategia que tiene que ser multiministerial. Es imposible que avancemos, por ejemplo, en el manejo de la obesidad, en la educación de la población antes del programa de salud cardiovascular, si es que no participa el Ministerio de Educación, si no participan estructuras, instancias intermedias, como está, ¿no es cierto?, todo lo que es el movimiento MOVE, ¿no es cierto?, de actividad física, ¿no es cierto?, a nivel poblacional. Entonces, esas son estrategias que sobrepasan al Ministerio de Salud y que tienen que tener una mirada de Estado, de política de Estado, donde tiene que haber un fuerte compromiso de todos los actores políticos y de los ministerios con un cambio en la mirada, ¿no es cierto?, hacia la población en educación, en promover la salud, la dieta saludable, la actividad física, etc. Después, el otro tema que me parece que es importante es darle una mirada, primero que nada, al modelo de atención de salud en la atención primaria. Y este modelo, ¿no es cierto?, tiene que ser un modelo donde la multimorbilidad, ¿no es cierto?, que ya está presente con el DECISEP, debiera comenzar a comandar la actividad de ese centro de salud. Ahí yo he hecho de menos lo que existía anteriormente, no sé si Ronnie se acordará del EPS, ¿no es cierto?, la educación para la salud, que era una metodología que tenía todo el personal de salud, desde el portero del CEFAM, ¿no es cierto?, hasta el médico, y que iba dirigida al rescate de población y a la educación de esa población, ya fuera en su casa, en su cuadrante, o cada vez que se acercaba al consultorio. Y eso significa que el consultorio cambia su unidad de cómo acoge a las personas, a talleres, ¿no es cierto? Yo sueño con talleres de cocina dentro de los CEFAM, ¿no es cierto?, con esas salas de kinesiología médica, donde se le enseña a nuestros adultos mayores o a gente con discapacidad ejercicios que son muy sencillos, pero que van, ¿no es cierto?, en beneficio de su salud. Y aprovecho de que nuestra red de salud primaria, ¿no es cierto?, también requiere apoyo de ciertas instituciones que existen en el Estado chileno, pero que a mi manera fallan, ¿no es cierto?, particularmente en la entrega de sus servicios. Y voy a hablar, por ejemplo, de Senabas. Muchas de las cosas que en la encuesta se ven son de logística. ¿Qué es lo que compramos? ¿Cómo evaluamos
ahí viene inmediatamente, se me viene a la mente, ¿no es cierto?, una ETESA potente, fuerte, dentro del Ministerio de Salud que esté evaluando la tecnología. Yo no tengo por qué pedirle a un laboratorio que ha hecho ensayos clínicos que me venga a mostrar estudios de farmacovigilancia o de farmacoeconomía. Yo creo que nosotros como Estado no podemos pasarle esa responsabilidad solo a la industria farmacéutica. Tenemos que tener dentro del Ministerio de Salud ese organismo, un organismo potente, que esté evaluando regularmente intervenciones, no solamente fármacos, pueden ser procedimientos, pueden ser procesos, los lápices, etcétera. O sea, necesitamos una buena Cenabás para la logística, ¿no es cierto? Que no falle la aguja, que no falle la cinta. Necesitamos una ETESA, ¿no es cierto? Evaluación de tecnología para la salud, potente, fuerte dentro del Estado, y otros actores que se me ocurren, ¿no es cierto? David lo decía muy claramente, yo vengo hace años sufriendo que nuestro Instituto de Salud Pública hizo, ¿no es cierto?, un patrón, David, de hemoglobina glicosilada y de creatinina como serial. ¿Y dónde quedó eso? Se quedó perdido en el tiempo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de generar eso y de obligar, entre comillas, ¿no es cierto?, con una orientación técnica, a los laboratorios de todo nuestro país, público y privado, a elevar sus estándares con patrones para hemoglobina glicosilada, para creatinina, para albuminuria, etc. Así que también veo que aquí hay una participación de ciertas entidades del Estado que tienen que modificarse para que nuestra atención primaria funcione mejor y dé mejores resultados a corto y a largo plazo, que sean medibles, por supuesto, que sean para que podamos, digamos, ir generando cambios en el tiempo. No quito más tiempo para que sigamos conversando con los demás colegas, pero esos puntos me parecen importantes de poner sobre la mesa. Muchas gracias, doctor Lorca. Doctor Sangüesa, por último, ya son las últimas preguntas porque nos estamos acercando a la hora de cierre del webinar para respetar el tiempo también de los panelistas y de los asistentes. ¿Cómo ve usted la relación de los pacientes que ya tienen diabetes mellitus o obesidad de cómo el sector secundario y terciario, a través del acceso a cirugías bariátricas u otro tipo de prestaciones, pueden alcanzar nuevos niveles y mejores niveles de salud? Es una tremenda brecha. Está súper demostrado que la cirugía bariátrica, desde el punto de vista de la diabetes, es una tremenda herramienta, sobre todo en pacientes con obesidad mórbida. Efectivamente es una herramienta, incluso en pacientes que son insulino requerientes, o sea, pacientes que efectivamente tienen una diabetes bastante bien avanzada. La cirugía bariátrica es una súper buena herramienta. Existe un consenso ya de varios años entre la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y además el de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, con los beneficios que esto tiene. Se puede lograr remisión de la diabetes. Hay varias cosas que efectivamente se logran con la cirugía bariátrica. Sin duda es una herramienta que no da para todos los diabéticos y no para todos los pacientes que tenemos con obesidad. Pero efectivamente yo creo que es una tremenda herramienta para cierto grupo de pacientes que efectivamente ayuda incluso en el manejo de patología de daño microvascular desde el punto de vista renal. Es una tremenda estrategia que efectivamente la obesidad, y bien lo sabe el doctor Lorca, la obesidad per se produce daño renal. Entonces esa es una tremenda herramienta para pacientes que efectivamente tienen obesidad y estamos muy cortos en lo que tiene que ver con cirugía bariátrica. Efectivamente, yo creo que debiese tener garantía GES. Estoy convencido que debiese estar la cirugía bariátrica dentro del GES. Pero evidentemente tenemos que hacer todo un cambio tanto cultural de lo que significa la cirugía bariátrica, como además de todo lo que significa la cobertura, porque hoy día efectivamente está cubierta, existe un bonopad de cirugía bariátrica, existe cobertura a nivel de los hospitales, pero el problema es que queda siempre a la cola de muchas listas de esperas que tenemos, y además también pasa que toda la cobertura de lo que significa la cirugía bariátrica, vitaminas y cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista nutricional, tampoco está cubierta. Entonces, nos queda mucho por hacer desde el punto de vista de cirugía bariátrica. Yo creo que es una cirugía que tiene beneficios, no es para todos, evidentemente, pero sí hay mucho que hacer en ese sentido. Gracias, doctor Sangüesa. Doctor Inostroza, aprovechando lo que comentaba el doctor Sangüesa respecto de los niveles de acceso a este tipo de prestaciones, tenemos el bonopad, prestaciones que están en la libre elección. Como miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Salud para la Reforma, ¿se han evaluado algún tipo de propuestas de mejoramiento de la cobertura financiera en esta modalidad?
Sí, en realidad, por cierto, yo quisiera tocar como 3 líneas de ideas finales como para ir cerrando mi participación en esta conversación. Una primera línea de reflexión que se vincula al dato de la encuesta, donde Ronnie nos comentaba, ¿no?, que un 24% de los diagnósticos de los pacientes del sistema público se hicieron en un prestador privado en general, y si nos vamos a la realidad del grupo D, que es el grupo socioeconómicamente de más alta renta, este es casi en un 40%, un 39% para ser específico. Y aquí yo creo que uno replica la idea de la famosa llamada red público-privada bajo el alero del seguro público, ¿no?, al cual le debiera ser indiferente el financiamiento de los recursos, es decir, en la medida en que nosotros sinceramos que probablemente el gasto que hacemos en financiar los hospitales públicos hoy día es equivalente a lo que nos cuestan muchas prestaciones, incluso de tipo ambulatorio en el sector privado. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho es como crear una suerte de modalidad institucional libre elección y no una modalidad libre elección propiamente tal. ¿A qué me refiero con esto? Que, claro, en la modalidad institucional tenemos copago cero para los afiliados, pero tenemos listas de espera. Entonces, si el valor, aunque un prestador privado ofrece la prestación, es equivalente hoy día al valor que le cuesta al FONASA transferir esos recursos a un hospital público, ¿por qué no hacer que la modalidad institucional funcione por igual, con copago cero, en ese prestador público, así como en ese prestador privado, con la garantía de que estamos repartiendo la misma plata, no que estamos repartiendo más plata para justificar la rentabilidad del prestador privado? Hoy día nos vamos a dar cuenta que hay muchas prestaciones en que el valor hoy día es equivalente y resolveríamos muchas listas de espera y extenderíamos mucho mejor tanto la cobertura diagnóstica como el tratamiento si es que creáramos una lógica de una modalidad institucional a valores institucionales, no a mayores valores equivalentes en convenio con prestadores privados. Es una idea que, por cierto, que puede ser un poco provocadora, pero que está en el planteamiento, y quería esta red público-privada, como lo hicimos para el COVID, mucho más fructífera en virtud de los intereses del paciente. Una segunda línea, perdón, vinculada al otro dato, es que hay igual un gasto de bolsillo importante. Ya Ronnie nos decía 42.000 pesos promedio, o el mayor rango está entre los 20.000 o los 100.000 pesos. Y eso nuevamente no debiera ocurrir porque supuestamente el GES, y en la modalidad institucional en la que opera el GES, es copago cero. O sea, claramente se está incumpliendo la realidad porque se ven obligados a migrar a prestadores distintos del prestador público, en la que la cobertura de la modalidad de libre elección tradicional tiene una cobertura de carátula del 45%, que es una cobertura muy baja porque deja el copago del afiliado a un 55% del total del valor de la prestación. Y ahí yo creo que hay que meterse en la línea de que, bueno, algo debiera ocurrir, algo debiera hacer la Superintendencia de Salud para fiscalizar por qué tal vez, por ejemplo, hay algunas prestaciones que no se encuentran, hay algunos medicamentos que no se encuentran, ¿no es cierto?, y que debieran ser fiscalizados su cumplimiento y obligación. Y ahí creo que la Superintendencia de Salud, hay un tema de gobernanza. Hoy día, lamentablemente, la Superintendencia de Salud vuelve a ser más bien una superintendencia de ISAPRE que de salud, porque no está fiscalizando estas cosas que debiera estar fiscalizando en el mundo público y obligando a que se cumpla el 100% de garantía para que no haya necesidad de irse al sector privado al copago, mientras no exista esta modalidad institucional copago cero en libre elección que les acabo de proponer. Y ahí creo que la autonomía, la gobernanza, tal vez gestionar un gobierno corporativo, la superintendencia, para que no dependa tanto políticamente del gobierno de turno y tengamos una superintendencia que realmente fiscalice y haga cumplir estas garantías para que no haya la necesidad de tener que saltar a otro prestador con los copagos y gastos financieros que esto significa. Y una tercera y última idea es que si nosotros queremos mejorar también los resultados clínicos y pasar más allá del mero control a lograr la compensación, ¿no es cierto?, el que efectivamente ojalá porcentajes comparativamente internacionalmente, más del 60% de nuestros pacientes esté con hemoglobina glicosilada bajo el 7%, yo creo que también debemos renovar los estándares de acreditación de la Superintendencia de Salud. Recuerden que los estándares de acreditación fueron creados el año 2007, o sea, ya tienen
16 años de antigüedad y no han sido actualizados, y nosotros debiéramos pasar de estándares de acreditación estructural y de proceso en estos temas mayoritariamente a resultados y ponerles metas e indicadores clínicos que en la atención ambulatoria como de pacientes diabéticos los distintos prestadores, tanto públicos como privados, puedan cumplir, porque es la meta de pasar a una etapa superior de estímulo a la mejor calidad e involucramiento en la gestión clínica. Creo que al menos ahí hay 3 medidas, las 3 están en el paquete de planteamientos que hicimos como comisión asesora, y espero que el gobierno, no solo para diabetes, sino que para muchas otras patologías, las pueda tomar en cuenta a fin de buscar su manera de implementarlo. Muchas gracias, doctor Inostroza. Bueno, en virtud del tiempo, agradecer a todos los participantes, agradecer a nuestros expertos, doctor Lorca, doctor Sangüesa, doctor Inostroza y profesor Lenz, por el importante desafío de poder generar esta encuesta y presentar los resultados para poder mejorar las estrategias y políticas de salud en materia de esta enfermedad. Agradecer también al Instituto de Salud Pública y a la coordinación realizada con la Embajada Real de Dinamarca para poder presentarle esto a la comunidad y recordarles que esto es parte de un ciclo de seminarios que hemos hecho anualmente relacionados con el tema de la obesidad. Así que vamos a tomar la posta que nos dejó el director del instituto de poder buscar herramientas que nos permitan no solamente hacer una evaluación, sino que ir incorporando nuevas evaluaciones de la percepción del acceso y de las experiencias de los pacientes en este tipo de enfermedad para poder ir dando luces de cómo ir mejorando el sistema de salud. Nos quedamos con importantes reflexiones, recomendaciones, tal como lo decía el doctor Lorca. Hay que mejorar la llegada a poder diagnosticar de manera temprana, como decía el doctor Sangüesa, mejorar las estrategias de salud que son ya de nivel secundario y terciario y que ayudan a mantener a la población de manera más controlada, y como decía el doctor Inostroza, distintas herramientas que se pueden dar a nivel de la gobernanza o de las distintas herramientas que tiene el poder ejecutivo, ya sea a través de la ley de presupuesto, a través de la formulación de leyes que tienen impacto fiscal para mejorar la percepción y la forma en que los pacientes se enfrentan a esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos, a Vivian Yáñez, a Jorge Arias, a Roberto Muñoz por las preguntas. Lamentablemente por tiempo no las podemos responder todas al aire, pero estoy seguro que vamos a encontrar otras instancias para que se puedan dar resolución a esas interrogantes. Por último, quiero dejar los invitados al seminario de productividad que va a realizar el Instituto de Salud Pública el próximo miércoles 29 a contar de las 9:30 de la mañana de manera presencial en el Salón Aznar del Campus Casona Las Condes. Dentro de nuestras redes sociales está la invitación, así que los invito a que se puedan inscribir y a que sean parte de esta serie de presentaciones y seminarios que estamos organizando desde el programa de MBA con especialización en salud, dependiente del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Nuevamente, muchas gracias a la embajada y espero verlos pronto en algún otro lugar. Que estén muy bien. Chao. Un millón de gracias a todos, que estén súper bien. Adiós. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Doctor Chao, Sangüesa. muchas gracias. Adiós.